Dios los bendiga, hermanos, en este día una vez más. Estamos contentos de poder grabar un video más para que siga siendo bendición para ustedes. Agradecemos a todos aquellos que nos han seguido, los que se han hecho partícipes de este ministerio, los que nos han seguido en las enseñanzas. Esperamos que han sido bendición para ustedes, las que ya están subidas a la página y las que están por venir. Esperamos que también sean de su agrado. No olviden dejar algún comentario, alguna duda, un interrogante, ¿verdad? Tendremos el cuidado a la brevedad posible de poder contestar a su comentario. Vamos a continuar. Hoy es el último punto, la última parte, el último video de los 4 efectos de la sangre de Cristo. Y vamos a entrar a Romanos, pero antes de entrarle ahí, a leer la epístola, ahora vamos a tratar con el tema de la sangre de Cristo tiene efecto para el tiempo futuro. Vamos a explicar algunas cosas muy interesantes, que quizás algunas de ellas se van a acomodar bien con el video pasado, ¿verdad? Cuando hablamos de cómo la sangre de Cristo tuvo efecto hacia el tiempo pasado, hacia la gente que vivió antes de que el Señor fuera a la cruz del Calvario. Pero esas mismas escrituras que vamos a usar hoy también se relacionan y también tiene que ver, ustedes se van a dar cuenta, con lo que la sangre de Cristo hizo para el tiempo futuro. No nos deja de maravillar a nosotros el gran impacto que la sangre de Cristo tuvo para todas las épocas, para todos los tiempos. Así es que vamos a ir a la palabra del Señor, ahí en la epístola a los Romanos, los versos que estamos estudiando, en el capítulo 3, verso 24 y verso 25, porque hay una expresión que sobresale ahí, que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Y dice así, miren, el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación, miren, por medio de la fe. Pero luego dice en dónde tiene que estar depositada esa fe. Dice, en su sangre. Ahí vamos a resaltar la enseñanza en esta ocasión. Voy a leer una vez más. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Pero miren, dice, en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Lo primero que quiero mencionar en esta ocasión es que Dios solamente ha tenido una forma de salvar al hombre, solamente una, no muchas, y esto es a través de la fe. Dios jamás en su mente de Él, en su plan de Él, existió la idea de salvar al hombre a través de las obras, a través de sus buenas acciones. Porque si nosotros pensáramos, ¿verdad?, que Dios puede salvar al hombre a través de sus acciones, a través de sus obras, ¿verdad? Y quizás usted, haga un paréntesis, quizás usted que está oyendo este video, usted lo cree firmemente así. Bueno, pero déjeme decirle, ¿verdad?, que hay religiones, vamos a llamarlo también así, hay denominaciones que creen que para que una persona pueda ser salva, no solamente es a través de la fe, por medio de la fe, sino que también se requieren obras. Por eso hay gente que descuida mucho su vida espiritual y se centran más en las obras porque las han considerado como un medio de salvación. Pero en esta tarde, con la ayuda del Señor, en esta ocasión, vamos a ver que no es así. Porque si las buenas obras nos pudieran salvar a nosotros, entonces lo que nosotros estamos diciendo, directa o indirectamente, que lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario, que todo su sufrimiento, toda la inversión que Dios hizo en su Hijo Jesucristo, pues realmente fue en vano. Mira, Señor, no tenías que haber sufrido tanto en la cruz del Calvario, no tenías que haber pasado por tanto dolor, ¿verdad? No tenías que haber pasado por tantas burlas, porque al fin y al cabo, mi buena conducta,
mi buen comportamiento, mi buena moral, son suficientes para poderme dar a mi vida eterna. Entonces, mira, yo creo que lo que hiciste tú en la cruz del Calvario realmente fue en vano, ¿sí? Entonces, eso es lo que le estamos diciendo a Cristo. Si nosotros creemos que nos podemos salvar a través de nuestras buenas obras. Y estoy mencionando esto en esta tarde porque quiero darles un poquito de información, de revelación con respecto a la salvación que la gente considera por buenas obras. Miren, había un tiempo en la palabra del Señor que se le conoce como el tiempo de la ley. Nosotros, miren, somos personas, me refiero lo singularizo. Yo soy un creyente, un cristiano que creo en que en la Biblia nosotros encontramos dispensaciones, ¿sí? Diferentes periodos de tiempo en las cuales Dios trata con el hombre y le da una responsabilidad, y el hombre tiene que responder hacia Dios en base a esa revelación, a esa responsabilidad. Y en la Biblia yo encuentro un periodo de tiempo que se conoce como la ley de Moisés. Si hablamos en un término dispensacionalista, diríamos que se conoce como el tiempo de la dispensación de la ley. Esto comienza ya en el libro de Éxodo capítulo 20, cuando Moisés recibió, ¿verdad?, de parte de Dios lo que nosotros conocemos como el Decálogo o los 10 mandamientos. Se extiende todo ese periodo de tiempo hasta llegar a la muerte del Señor. Cuando el Señor muere en el Calvario, entonces podemos decir que ese tiempo de la ley de Moisés terminó. Entonces durante ese tiempo la ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel, y aquí es donde quiero que me pongan atención, no como un medio de salvación. Quizás se le hace un poquito extraño el oír esto, pero cuando Dios le dio al pueblo de Israel la ley, jamás Dios se las dio con la intención de que el hombre fuera salvo a través de la ley. Porque miren, aún la ley de Moisés era de obras. Entonces, si la ley de Moisés fuera un medio de salvación, realmente el Calvario no hubiera llegado. No hubiera habido razón, motivo, ¿verdad?, de venir Cristo a morir, porque al fin y al cabo la ley de Moisés pudiera salvar al hombre, y la ley de Moisés es de obras. Miren, vamos a un poquito a la palabra del Señor en Romanos, ahí mismo, en el capítulo 3, verso 1 al verso 6, menciona algo interesante que yo lo explico de esta manera. La ley de Moisés no existía en el plan eterno de Dios. Lo que existía en el plan eterno de Dios, desde antes de la fundación del mundo, era que el hombre fuera salvo a través del sacrificio de Jesucristo. Eso es lo que estaba en el plan de Dios. Entonces, la ley no estaba en su diseño de Dios. Dios no la consideró como parte de su plan de Él, sino vamos a leer ahorita cómo la ley fue dada como algo emergente, vamos a llamarlo de esta manera, por causa del pecado del hombre y para que el hombre conociera su realidad. Mire, vamos a leerlo en la epístola a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Si usted lee el contexto, ¿verdad?, en el capítulo 2, del verso 1 hasta el final del capítulo, se va a dar cuenta que Pablo viene hablando con el judío moralista, precisamente aquellas personas que pretenden salvarse a través de sus obras. En el caso del judío también a través de su herencia racial. Ellos pensaban que por el simple hecho de ser simiente de Abraham, descendencia de Abraham, esa obra, porque es una obra, realmente los hacía meritorios de la vida eterna. Entonces, cuando comienza el capítulo 3, verso 1, cuando va a hablar de la palabra de Dios, está hablando de la ley de Moisés por causa del contexto que menciona en el capítulo 2, verso 1 hasta el final. Pero miren cómo dice el capítulo 3, verso 1. Pregunta Pablo:
¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Porque la circuncisión era la señal del pacto de la ley de Moisés. Entonces, Pablo, de una manera muy sabia, bajo la inspiración del Espíritu Santo, no dice, ¿verdad?, que el ser judío no cuenta o no tiene valor, sino que tiene un significado muy profundo y de mucha bendición. Pablo usa en el verso 2 mucho, dice, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, mencionaba yo hace rato que cuando menciona ahí la palabra de Dios, se refiere a la ley de Moisés. Repito, por causa del contexto del capítulo 2, donde Pablo le habla al judío. Ahora miren esto. Cuando Dios le entregó la ley, ¿sí?, al pueblo de Israel, repito, no fue para que el hombre la obedeciera y a través de ella ellos pudieran alcanzar la salvación. Miren, si fuera de esta manera, ningún hombre se hubiera salvado durante ese tiempo. Desde el tiempo de Éxodo capítulo 20 hasta el Calvario, ningún ser humano pudiese haber alcanzado la vida eterna, la salvación, porque realmente nosotros sabemos que ningún ser humano pudo obedecer la ley de Moisés. Entonces, si Dios hubiera dado la ley como un medio de salvación, hasta cierto punto Dios hubiera sido muy injusto con el ser humano, porque todos se perdieron, porque nadie pudo obedecer la ley excepto nuestro Señor Jesucristo. Él sí, Él nunca pecó, ¿verdad? Él siempre se mantuvo gobernado por el Espíritu y por la palabra. Entonces, vamos a leer una escritura más para que veamos lo que yo les mencionaba anteriormente, que la ley de Moisés no estaba dentro del plan eterno de Dios. Dios tuvo que añadirla, tuvo que pegarla, tuvo que traerla, ¿sí?, por causa de la pecaminosidad del ser humano. Si me acompañan a leer en la epístola a las iglesias de Galacia, Gálatas capítulo 3, verso 19, miren. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Miren cómo dice, quiero que subrayen esa expresión, fue añadida. ¿Se fijan? O sea, viene el plan de Dios, se viene desarrollando su plan eterno, y de repente Dios tuvo que añadirla, tuvo que pegarla. Perdón la comparación que voy a usar, ¿verdad? Es como cuando usted tiene una falda, un pantalón, ¿verdad? Que está roto, que tiene un problema allí, ¿verdad?, que tiene un agujero, ¿verdad?, y usted va a la tienda y compra un parche, ¿sí?, y lo pone ahí para ayudar a cubrir esa deficiencia, ese problema del pantalón, de la prenda. Entonces, algo así vino a ser la ley de Moisés. Miren, voy a leer una vez más. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida, miren, a causa de las transgresiones. Y luego le dio un periodo de tiempo, miren hasta cuándo. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces, en el plan eterno de Dios, en la mente de Dios, siempre fue salvar al hombre a través de una sola manera. No de muchas formas. No es que en el tiempo de ahorita, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia, Dios nos salva a través de la fe en el Calvario, y en el tiempo de la ley, Dios salva a través de la obediencia a la ley. O en el tiempo futuro, como lo vamos a ver, Dios salva de otra manera. No, Dios siempre ha tenido solamente una forma de salvar al ser humano, y es a través de la fe. Y ahorita vamos a ampliar el pensamiento. Entonces, Dios siempre se propuso traer la solución al pecado del hombre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única manera. No hay más maneras.
Es la única manera de poder alcanzar la salvación eterna a través de Cristo Jesús. Entonces el hombre no podía ser salvo a través de la ley de Moisés, porque mencionaba, porque la ley de Moisés es por obras, ¿sí? Vamos a leer un versículo en Romanos para que veamos esto en el capítulo 10, verso 5. Miren, Romanos capítulo 10, verso 5. Cuando tenga tiempo usted lea del verso 1 al verso 5. Yo solamente por causa del tiempo voy a leer el verso 5, que es el que nos interesa más. Oiga lo que dice: porque la justicia que es por la ley de Moisés, la justicia que viene por la ley de Moisés, entonces lo que va a explicar Pablo, que va a decir Pablo, es la máxima de la ley de Moisés, que dice así. Moisés escribe así, escuchen: el hombre que haga estas cosas, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, ¿sí? Ahí en la ley se trataba de hacer para vivir. Haciendo las obras, entonces ibas a encontrar la vida. El problema era que el hombre no podía hacer, no porque la ley fuera mala. La ley era espiritual, era buena, era santa, era justa. El problema era que trabajaba, que operaba en una naturaleza corrompida, en una naturaleza caída. Por eso el Señor tuvo que remover la ley, porque no podía ayudarle al hombre, y establecer una nueva ley, un nuevo pacto, que es el pacto que el Señor hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, durante ese tiempo que mencionaba yo, que es conocido como la dispensación de la ley, fíjense bien, la salvación durante ese tiempo es por la fe. Otra vez, aún en el tiempo de la dispensación de la ley, la salvación en ese tiempo era a través de la fe. ¿Pero la fe en qué? Romanos 3:24, una vez más. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, escuchen bien claro esto, por medio de la fe. Pero bendito Dios que no para allí, porque entonces, si parara el versículo allí, entonces nosotros pudiéramos depositar nuestra fe en cualquier otra cosa, en cualquier otra persona, en un objeto, en cosas, ¿verdad?, terrenales. Pero dice claramente, por medio de la fe en su sangre, ¿sí? Por medio de la fe, la salvación es por fe, pero en su sangre. Entonces vamos a ver cómo es que Dios salva al ser humano después de que la iglesia sea levantada. Nosotros, ¿verdad?, somos de la idea, de la doctrina, ¿sí?, que creemos en un arrebatamiento. Creemos que va a llegar el tiempo en que va a sonar esa trompeta, y los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tanto los que estemos vivos como los que ya que los que estén descansando en el Señor, cuando suene esa trompeta, tanto ellos como los que estemos vivos, entonces vamos a ser arrebatados para ir a la presencia del Señor, ¿verdad?, por un cierto periodo de tiempo. Entonces nosotros sabemos perfectamente que no toda la gente se va a salvar en este tiempo. ¿Sí? Usted mismo es testigo cómo va y le predica el evangelio a su ser amado, a su sobrino, a su hijo, a su hermano, ¿verdad?, a sus compañeros del trabajo, a sus familiares, ¿verdad?, tanta gente, y la gente se opone, la gente no quiere saber nada de las cosas de Dios. Entonces toda esa gente que no pongan su fe en Cristo Jesús, entonces realmente cuando venga ese arrebatamiento, entonces se van a quedar aquí en la tierra, ¿sí? Y cuando la iglesia está levantada, entonces comienza un periodo de tiempo, ¿verdad?, de 7 años, que se conoce, voy a explicarlo a grandes rasgos solamente, quizás en otros videos expliquemos con más detenimiento todo esto, pero un periodo que se conoce como la tribulación, ¿sí?, donde ya la iglesia ya no va a estar aquí, pero toda esa gente que se quedó
tanto judíos como gentiles. Gentiles me refiero a gente que no pertenece a la raza judía. Ellos durante ese periodo de tiempo, esos 7 años, todavía van a tener la oportunidad de encontrar la salvación, de salvar sus almas, de salvar, ¿verdad?, sus vidas, de encontrar la vida eterna. Pero surge una pregunta aquí: ¿cómo es que se van a salvar? ¿Sí? ¿En base a qué se van a salvar? Bueno, aquí el punto es que la manera de Dios salvar al hombre no ha cambiado. ¿Sí? Miren, nosotros que vivimos en ese tiempo, repito una vez más, de la iglesia, somos salvos cuando tenemos un encuentro con el Señor, cuando ponemos nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza en la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, ¿verdad?, nos limpia a nosotros de todo pecado. Pero termina el tiempo de la iglesia, comienzan los 7 años de tribulación, y durante ese tiempo va a haber salvación para el ser humano. Vamos a llamarlo de esta manera. Van a tener una segunda oportunidad de salvarse. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo? ¿En qué forma? ¿En base a qué? Y repito una vez más, la fórmula de Dios para salvar al hombre no ha cambiado. Sigue siendo la misma. ¿Cómo? A través de la sangre del Señor. Mira, no tengo tiempo para explicarlo, pero cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, esos 2 capítulos hablan del periodo de la iglesia. ¿Sí? Aunque son 7 iglesias, pero cuando junta uno esas 7 iglesias, cuando las pone uno en cadena, nos describen a nosotros el tiempo de la iglesia en este mundo. O sea, desde el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia allí, hasta su momento de ser arrebatada e irse al cielo, esas 7 iglesias representan este periodo de tiempo. Entonces, cuando entra el capítulo 4, nosotros tenemos una figura ahí de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Miren, vamos a verlo en el capítulo 4, verso 1 y versículo 2. Es un retrato, es una fotografía, ¿sí?, de lo que es el levantamiento, el arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 4, verso 1, dice así: después de esto, ¿después de qué? Bueno, después del periodo de la iglesia, ¿sí? Capítulo 2 y capítulo 3. Después de que la iglesia nació y fue arrebatada al cielo, después de esto, ¿qué? Dice Juan: miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Ese es el levantamiento de la iglesia, representa el arrebatamiento. Y la primera voz que oí, miren, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. ¿Se fijan? O sea, le está diciendo, ese sonido de trompeta, ese sonido del ángel, le habla a Juan. Pero realmente Juan está representando a la iglesia allí, porque vio el cielo abierto, ¿sí?, después del tiempo de la iglesia, y le dice: sube acá, y yo te mostraré, miren, las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? Después del arrebatamiento. Capítulo 4, verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, el Señor. Entonces, la iglesia, vamos a ver al Señor en el cielo cuando seamos levantados. Y entonces, a partir del verso 3, todo lo que comienza a describir Juan, todo el capítulo 4, hasta el fin del libro de Apocalipsis, capítulo 22, son cosas que van a suceder después de que la iglesia sea levantada. Pero yo decía, ¿verdad?, que el hombre va a tener la oportunidad de salvarse. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿en base a qué la gente va a ser salva? Y lo vuelvo a afirmar: de la misma manera en que nosotros fuimos salvos. ¿Cómo fuimos salvos nosotros? A través de la predicación
del Evangelio, a través de la predicación de la palabra, ¿sí? Que obviamente que incluye el mensaje del Evangelio, incluye el Calvario, incluye la sangre que el Señor derramó. Es que no hay otra manera de poder salvar al hombre. Y lo vamos a ver en una escritura que mucha gente la interpreta mal. Y yo voy a tratar de ayudarles a darle el significado correcto a esta escritura. Abran sus Biblias, si usted la tiene, ¿verdad? Y si no la tiene, escúcheme en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 24. Antes de explicar el verso que vamos a leer, quiero mencionarles que el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 25 de Mateo, donde vamos a grabar un video especialmente para esos dos capítulos, porque hay muchos teólogos, estudiantes de la palabra, que lo interpretan mal y esas cosas las aplican a la iglesia o las interpretan para la iglesia, corrijo. Y nos vamos a dar cuenta que el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo no tienen nada que ver con el tiempo de la iglesia. Ya cuando comienza el capítulo 24, el verso 4 en adelante, usted se va a dar cuenta que el Señor comienza a describir el tiempo de la tribulación, ¿sí? Y abarca el capítulo 25 también. Y vamos a leer un versículo. Acuérdense que andamos ya en el tiempo de la tribulación, en el capítulo 24, el verso 14. Miren, yo he escuchado predicadores, maestros de la palabra, enseñar el verso 14 con respecto a la iglesia, pero no, está hablando del mensaje que se va a predicar en el tiempo de la tribulación. Mire, vamos a verlo. Dice así el capítulo 24 de Mateo, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice que se va a predicar el evangelio, y evangelios verdaderos solamente hay uno: el evangelio de Cristo, la muerte del Señor, la sepultura del Señor, la resurrección del Señor, su glorificación del Señor. Eso es el evangelio. No hay otro evangelio. Yo he escuchado gente, ¿verdad?, que dice el evangelio del reino es diferente al evangelio de la gracia. No podemos decir eso porque no hay dos evangelios, hay un solo evangelio. Se le menciona el evangelio del reino, les voy a decir por qué. Le menciona el evangelio del reino porque la tribulación precede al reino milenial. Sí, en otras palabras, la gente que reciba el evangelio en el tiempo de la tribulación, que sean salvos y que queden vivos hasta el fin de ella, entonces van a entrar a vivir al reino milenial, a los 1000 años, cuando Cristo descienda aquí a la tierra. Entonces la gente salva a través de la predicación del evangelio, que incluye la sangre del Señor. Lo que se le predicó a usted, lo que se me predicó a mí, ¿sí?, es lo mismo, exactamente lo mismo que se va a predicar en el tiempo de la tribulación. El mensaje no cambia. La fe en la sangre de Cristo. Miren, vamos a comprobar esto en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo número 9. Vamos a leer hasta el verso 14, miren. Dice así: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraban a Dios. Verso 12, diciendo:
Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido, escuchen, de la gran tribulación. O sea, fueron salvos durante ese periodo de la tribulación y ya han lavado sus ropas. Escuchen, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces el mensaje que se va a predicar en el tiempo de la tribulación incluye el mensaje de la sangre de Cristo. Capítulo 12, verso 9 al verso 12, al verso 11 nada más. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Pero miren el verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, la sangre de Cristo, ¿sí?, tiene un valor incalculable, porque la sangre de Cristo, a través de ella, se alcanzó la salvación eterna para toda la raza humana, para todo mundo. Aún, miren, aún aquellas personas que vivieron en los tiempos del patriarca Abraham, ¿verdad? Todos ellos, como lo vimos en el video anterior, todos ellos tenían que tener su mirada, su fe puesta en un sacrificio perfecto que Dios iba a traer a este mundo, y ese era el sacrificio del Señor. La única manera que el hombre puede alcanzar la salvación a través de la historia es por la sangre de Jesucristo, y no hay otra manera de hacerlo. Entonces, el Calvario es determinante para que usted y yo y la gente que vivió siglos atrás y la gente que vivirá, ¿verdad?, después de que el rapto de la iglesia suceda, la sangre de Cristo los alcance a ellos. Es determinante. Por eso decía yo en el primer video, si usted se lo recuerda, que hay un hilo color carmesí que atraviesa toda la historia de la humanidad, desde Adán, ¿sí?, hasta la salvación de la última persona. Toda esa gente solamente son salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Miren, aún los sacrificios que presentaba Abel, allá en el libro de Génesis, esos sacrificios que presentaba Abel, los que presentaba Adán, esos sacrificios tipificaban la sangre del Señor. Ellos estaban conscientes. Dios tenía que haberles enseñado que la sangre de esos animales no podían darles la vida eterna a ellos, sino que esos animales, esos sacrificios apuntaban, señalaban hacia un sacrificio perfecto. Y termino esto con estas palabras. Solamente hacer un resumen, ¿verdad?, de los 4 efectos de la sangre del Señor. Resumimos de esta manera. El primer efecto que la sangre de Cristo tuvo, ya lo explicamos, fue hacia Dios. Ya cuando Dios quedó satisfecho
al ver el sacrificio de Cristo, entonces después, número 2, tiene un efecto hacia el hombre. Y número 3, tiene un efecto, ¿sí?, hacia la gente que vivió antes del Calvario. Y punto final, tiene un efecto hacia la gente que va a ser salva después de que la iglesia sea levantada. Por eso nosotros decimos y lo cantamos, hay cantos muy especiales, antiguos, ¿verdad?, que decimos que la sangre de Cristo tiene poder, porque esa sangre hizo el trabajo perfecto para los propósitos eternos de Dios. La sangre de Cristo es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Por eso el enemigo no quiere saber nada con ella, porque la sangre de Cristo destruye los propósitos del diablo. Pero la sangre de Cristo cumple con los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito del diablo? Que las almas se pierdan, que las almas vayan al tormento eterno. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que las almas sean salvas, que pasen la eternidad en la presencia de Dios. Y la solución para todo ello es la sangre del Señor. Voy a terminar solamente con 2 versículos y ya, un minuto más y termino. Hebreos 9, 11 y 12, dice así, pero miren que hay versos tan hermosos. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Va a hablar de un lugar santísimo, de un templo donde Jesús entró, ¿sí?, como nuestro sumo sacerdote. Pero miren, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros. Cuando Cristo fue al tercer cielo, a la gloria eterna, y entró como el sumo sacerdote, no entró con la sangre de los toros, ni de los machos cabríos, ni de los becerros. Luego dice el escritor de los Hebreos, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y la expresión que sigue, quiero que la subrayen, porque dice, habiendo obtenido eterna redención. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Que la sangre de Cristo nos dio la salvación eterna a toda la raza humana, que nos cobijemos, que nos pongamos bajo el poder de esa sangre. Así es que si tú no conoces al Señor todavía, si no has tenido un encuentro con ese Calvario, te invitamos para que recibas a Cristo en tu corazón, para que recibas la sangre, ¿verdad?, del Señor en tu vida y puedas alcanzar la salvación. Si alguien te dijo que tú puedes alcanzar la salvación a través de las obras, realmente no es así. Solamente hay una sola manera de salvar al hombre a través de toda la historia. Esto es a través de la fe en su sangre de Él. Si te gustó este video, hermano, hermana, amigo, amiga, no olvides, ¿verdad?, en darle un like ahí, que suene la campanita, suscribirte a nuestro canal, compartirlo, ¿verdad?, para que mucha gente pueda ser bendecida con todo esto. Me despido de ustedes, Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Y no olvide que así dice la palabra. Amén.